está el tímpano y los huesecillos que van a vibrar cuando el sonido pase por allí. La tercera estación va a ser el oído interno, en donde se va a transformar el sonido, la energía sonora, en una energía eléctrica. Luego viene el nervio auditivo, que va a llevar la señal eléctrica hacia la última estación, que es el cerebro. Quiere decir entonces que el sonido va a pasar por varias estaciones, siendo la estación final el cerebro. Muy bien. Este problema de la sordera es importante, definitivamente lo es. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de marzo de este año nos indican que 1.500 millones de personas a nivel mundial tienen algún trastorno de audición. De esos 1.500 millones de personas, 430 millones necesitan rehabilitación o algún tipo de tratamiento o prótesis auditiva. Y de esos 430 millones, 340 millones viven en países de medianos o bajos recursos, como nuestro Perú. Entonces es un problema realmente importante. Las causas de la sordera, en realidad, tendríamos que encauzarlas por el periodo de vida, por cada etapa de la vida de nosotros, porque afecta a cualquier edad la sordera y tiene causas específicas para cada periodo de la vida. Lo que sí se ha comprobado es que la incidencia de la sordera aumenta con la edad. ¿Qué es la incidencia? Es el número de casos nuevos que se presentan en una determinada población. Es decir, que a medida que uno va avanzando en edad, va aumentando el número de sordos. Muy bien. Las causas, como decía, pueden estar relacionadas o están relacionadas definitivamente en cada periodo de vida. Por ejemplo, ya desde antes que nazca un ser humano, pueden haber causas que le provoquen sordera. Por ejemplo, hay factores genéticos e infecciones intrauterinas como la rubiola y el citomegalovirus, que es un tipo de virus herpes, que puede provocar sordera en el niño que está en el vientre materno, ¿correcto? También existen causas perinatales, es decir, alrededor del parto, la asfixia perinatal, o que el niño tenga un color muy amarillento, que nosotros le llamamos a esto ictericia, hiperbilirubinemia, también es una causa de sordera. El bajo peso al nacer también es una causa de sordera en el momento en que el niño está naciendo. Ahora, también tenemos causas en la infancia y en la adolescencia, las otitis crónicas, la presencia de líquido en el oído medio, las meningitis y otras infecciones en la infancia y en la adolescencia nos van a condicionar sordera. Y en la edad adulta o en la edad avanzada, las enfermedades crónicas, diabetes, dislipidemias o problemas de colesterol, triglicéridos, tabaquismo, edad, nos van a provocar sordera. Y también una enfermedad que nosotros la conocemos muy bien los otorrinos, que es la sordera súbita, cuya causa no se conoce, pero que puede provocar rápidamente, de un día para otro, una sordera que generalmente compromete solo un oído. Pero definitivamente, si el paciente siente que el sonido o la audición se ha perdido en un oído de un momento a otro, tiene que ir a un otorrino. Muy bien. También hay factores que no están relacionados solamente con la edad, sino que se pueden presentar a lo largo de la vida, como son los tapones de cerumen. Eso es simplemente el hecho de que uno nace con una mayor cantidad de glándulas ceruminosas y estas van a producir un aumento o una acumulación del cerumen, que es un factor protector
del oído, pero que por producirse en mayor cantidad van a producir este tapón que va a provocar sordera. También tenemos traumatismos en el oído o en la cabeza de manera voluntaria o involuntaria por prácticas deportivas o por accidentes o por algún otro tipo de evento. La exposición a ruido o sobre todo a ruido por maquinaria industrial, por armas de fuego. Hay trabajos que condicionan el uso de armas de fuego, la Policía Nacional, el Ejército, en fin. La maquinaria industrial, los instrumentos musicales en vivo van a provocar también exposición a ruido que puede lesionar. El ruido es un contaminante ambiental, quizás, como digo yo, más peligroso que la propia basura, porque el ruido no se observa, no se ve, y la gente no tiene conciencia de algo que no lo ve, que es algo invisible, pero que sin embargo puede causar daño al oído. También hay medicamentos e insumos ototóxicos, tanto de índole laboral como médico, que también pueden provocar sordera. Y las carencias nutricionales. Señor, señora, ¿cuáles serían los síntomas que provocaría que usted empiece a preocuparse porque hay una sordera o se puede presentar una sordera en usted? En principio, lo que tendría que sentir es que tiene una dificultad para entender las palabras, sobre todo cuando hay un ruido de fondo, por ejemplo, en una reunión, o hay un grupo de personas que está hablando y usted no está entendiendo las palabras. En segundo lugar, cuando usted pide que frecuentemente se le repitan las cosas, las personas que están hablando con usted, los interlocutores, usted le pide que hablen más despacio o que vocalicen mejor lo que están diciendo o que aumente la intensidad de la voz para que pueda usted escuchar mejor, eso también nos está indicando que puede haber algún problema de sordera. También, y esto en los niños es muy importante, muy valedero, la necesidad de aumentar el volumen de la televisión o de la radio. Sobre todo esto se observa más, repito, en niños, ¿no? Donde ellos están más atentos a alguna música o ven las imágenes, pero no pueden, digamos, seguir un ritmo. Es esto, puede ser una sordera. No participar en conversaciones. Hay personas que, aunque no quieren admitirlo, no participan en conversaciones o evitan reuniones sociales por miedo o por vergüenza a no poder comunicarse bien. Se convierten en hongos sociales, ¿no? También es un indicativo de sordera, un síntoma de sordera, sonidos que pueden ser de tono grave, como si fuera un río o el vacío, o en su defecto un ruido agudo, como un zumbido, que a veces lo comparan con un grillo, con el silbido de la tetera cuando está hirviendo el agua. Eso le llamamos nosotros tinnitus. Los tinnitus, repito, pueden ser de frecuencias graves o de frecuencias agudas. Y lo otro, que también es importante, es que algunas veces las sorderas o las pérdidas de audición se pueden asociar a pérdida de equilibrio o a mareo. También cuando hay otitis, se puede asociar a dolores de oído, lo que llamamos otalgias. Esto se ve mucho en niños. Los dolores de oído se asocian a sordera, ¿correcto? La fiebre, puede haber irritabilidad en niños pequeños. La fiebre y la irritabilidad se ven mucho en niños de la primera infancia, ¿no? Un niño que está muy lloroso, muy irritable, que está haciendo fiebre, definitivamente hay que sospechar que puede estar haciendo una otalgia y a su vez
se está instalando una sordera por esta situación. También puede ocurrir que uno pueda, ya un poco mayorcito, de repente un niño mayor o un adulto, pueda sentir que puede escuchar en su oído retumbar la propia voz, y eso se llama autofonía. También es importante que los padres sepan que el retraso en el lenguaje en un niño pequeño puede ser sospechoso de sordera. Y finalmente, lo hemos visto también en casos en el hospital, los malos rendimientos escolares, que muchas veces tiranizan al niño creyendo que digamos, no quiere trabajar porque no tiene voluntad, y lo que ocurre es que simplemente el niño o el adolescente pues no escucha bien y por ende tiene problemas para captar las clases o lo que el profesor quiere impartirle como conocimientos. Entonces, sí hemos visto muchas personas que ya incluso adultos eran sometidos a castigos porque su rendimiento escolar no era el adecuado y lo que tenían era una sordera desde muy temprana edad. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir, señor, señora, cuando usted va a un médico pensando en que tiene una sordera? Lo que va a hacer el médico es entrevistarla, va a hacer una historia clínica y el médico va a establecer el diagnóstico de sordera utilizando algunas pruebas básicas, que es lo mínimo que podemos hacer cuando queremos investigar sordera. Estas pruebas básicas son otoscopía, audiometría tonal, timpanometría y logoaudiometría. ¿Qué es la otoscopía? La otoscopía es un examen que se realiza gracias a un instrumento que se llama otoscopio. Es un instrumento que nos va a permitir observar el conducto auditivo y el tímpano. Vamos a poder examinar el oído externo del paciente gracias a este instrumento que se llama otoscopio. ¿Qué vamos a observar? Los médicos, los otorrinos, los médicos generales y todos aquellos que le hagan una otoscopía. Lo que vamos a observar mediante esta técnica de jalar la orejita hacia arriba y hacia atrás en los adultos y de jalar hacia abajo y hacia adelante en los niños, lo que vamos a observar es esto: el conducto auditivo y el tímpano, que ustedes lo pueden apreciar ahí. Este tímpano tiene características normales. Fíjense ustedes que tiene un pequeño triángulo luminoso aquí en la parte antero inferior del tímpano, y vemos todas las estructuras que se deben de observar normalmente en el oído, ¿correcto? En el tímpano, que es, digamos, la entrada o la puerta de entrada al oído medio. Esto es lo que debemos de ver normalmente, pero podemos ver esto: una otitis media aguda en donde el tímpano ha perdido su transparencia y estamos viendo un tímpano con un contenido de color amarillento. El tímpano está abombado como si fuera a explotar y además tiene un halo de congestión al costado y en la parte alta, ¿no? Muy bien. Pero también podemos ver esto, que es una perforación del tímpano. Si nosotros nos ponemos a comparar la primera imagen, esa que hemos visto de un tímpano normal, comparada con esta, donde hay un hueco, una perforación, ¿no? Y dentro de ese hueco podemos ver la membrana, el tejido que, digamos, el epitelio o el tejido que está forrando el oído medio, que también no tiene características muy normales. Todo esto lo vemos nosotros, los médicos, con este examen de otoscopía. También podemos ver esto, que es frecuente. Este es un tapón de cerumen. Lo que les decía hace un momento, el cerumen se puede acumular en tal forma que pueda ocluir totalmente el conducto auditivo y no podamos ver el tímpano que está en la parte posterior. Muy bien, la otra prueba que va a solicitar el médico luego de haber hecho una otoscopía conveniente, y aquí una reflexión muy importante:
Los médicos del primer nivel, y lo hemos visto muchas veces, deben practicar otoscopía como una parte básica del examen clínico, porque muchas veces los informes que recibimos en donde se supone se ha hecho una otoscopía, pues en realidad no corresponden a la realidad, se observan, digamos, apreciaciones erradas. ¿Y esto por qué? Porque simplemente no se ha practicado el examen de otoscopía, que es una cosa tan sencilla. El segundo pilar de diagnóstico de la sordera es la audiometría. La audiometría es lo que ustedes están viendo aquí, se realiza con un aparato electrónico que se llama audiómetro, se va a colocar al paciente en una cabina y a través de este aparato electrónico se van a pasar sonidos digamos, del silencio hacia lo más fuerte hasta que el paciente alce la mano y escuche el sonido, o al revés, desde lo más fuerte hacia el silencio hasta que el paciente deje de escuchar. Lo cierto es que esta prueba lo que va a hacer es fundamentalmente calcular cuantitativamente el umbral, la capacidad de audición de una persona. Esta audiometría, digamos, tiene un informe que es se llama audiograma. Aquí se van a poner los hallazgos de la audiometría. En este audiograma, que es como especie de digamos, una cuadrícula, esta cuadrícula va a tener en la parte alta todos los sonidos que el oído humano puede escuchar, que van en frecuencias de 125, perdón, que van en frecuencias de 125 ciclos por segundo hasta 8000 ciclos por segundo. Es decir, los seres humanos podemos escuchar sonidos que van desde 125 a 8000 ciclos por segundo. No somos capaces de escuchar sonidos por debajo de 125 ciclos por segundo, ni por encima de 8000 o 12000 ciclos por segundo. Es muy difícil que podamos escucharlo. Pero también al otro lado de la cuadrícula, hacia el costado izquierdo, tenemos estos numeritos que indican las intensidades de sonido. Las intensidades de sonido no se calculan, no tienen como unidad los ciclos por segundo, sino los decibeles, ¿correcto? Y aquí lo podemos ver, decibeles son estas unidades, y hertz o ciclos por segundo, las unidades de arriba. Entonces nosotros comparamos los sonidos que escuchamos y las intensidades a las cuales estamos escuchando estos sonidos. El resultado que salga acá, nosotros los médicos le llamamos umbral auditivo. Otra prueba que también utilizamos para evaluar los pacientes con sordera se llama timpanometría. La timpanometría es una prueba que básicamente nos ayuda a evaluar, a examinar el oído medio. El oído medio es como una llanta de un auto. Tiene que estar bien inflado para que pueda funcionar. Una llanta tiene que estar bien inflada, llena de aire para que pueda funcionar. Exactamente lo mismo es el oído medio. También tiene que estar lleno de aire para que este oído medio pueda funcionar. Normalmente debe de tener aire. Pero esta prueba de timpanometría, pues puede arrojarnos, en realidad nos arroja solamente 3 resultados. Una curva A, que es la que estamos viendo aquí, que es una curva como un cerrito, una curva B, que nos indicaría que el oído medio, no es una curva B, la curva B es una curva plana, nos indicaría que el oído medio está lleno de líquido, la curva B, que puede ser sangre, que puede ser pus, que puede ser líquido seroso, moco, en fin. Y una curva C que nos indicaría que el oído medio está medio desinflado, como una llanta media desinflada. Entonces tenemos 3 curvas. Este examen también nos ayuda muchísimo para evaluar, repito, el oído medio y la sordera. Y finalmente, cuando ya hemos establecido que hay una sordera,
Hacemos una pruebita más que se llama logoaudiometría, que también es una prueba básica. Esta logoaudiometría nos permite ver o comparar cómo al elevar la intensidad del sonido, cuántas palabras el paciente puede escuchar y entender. Es decir, les dije al principio de esta charla que la estación final de la audición es el cerebro. Ese es el final de la audición. O sea, llega el sonido al cerebro y nosotros entendemos lo que hemos escuchado. Precisamente esta prueba nos permite averiguar cómo está la capacidad de discriminación de la palabra. ¿Y esto nos sirve para qué? Para, por ejemplo, pronosticar o tener una idea de cuán útil le va a ser un audífono a un paciente. Porque el audífono lo que va a hacer es prestarle un poquito de capacidad auditiva al paciente, pero finalmente el entendimiento, la parte cerebral, pues es independiente del audífono. El audífono le va a ayudar a que escuche la palabra, pero tenemos que averiguar si entiende la palabra. Y esta prueba nos va a ayudar para eso, para tener un factor pronóstico, ¿correcto? Para tener un factor pronóstico de si el audífono le va a ayudar o no. Muy bien, pero no solamente estas pruebas, bueno, como ustedes se darán cuenta, necesitan de la colaboración de las personas, del paciente. Quiere decir que tiene que ser una persona que ya pueda entender la explicación que el examinador le va a dar. Pero en los niños pequeños, en los niños recién nacidos, no tenemos esa posibilidad. Entonces recurrimos también a otras pruebitas que las tenemos en el hospital y que son muy útiles para poder descartar sordera en los niños que recién nacen y en niños de la primera infancia. ¿Cuáles son esos exámenes? Los exámenes que a los que me refiero son las emisiones otoacústicas, que son unas pruebitas muy rápidas, muy sencillas, que no fastidian al bebé. Como verán ahí, el bebé está muy tranquilo, ¿correcto? Y lo que estamos haciendo es evaluar básicamente si el oído interno de este niño responde al estímulo acústico, al estímulo sonoro que se está emitiendo a través de esta sonda hacia el interior del oído. Esta prueba nos arroja dos resultados, positivo o negativo. Si el niño, digamos, no responde al estímulo auditivo, entonces pasará a una evaluación con el otorrino y si el otorrino ve conveniente, le hará una segunda prueba que se llama potenciales evocados auditivos. Esta prueba de potenciales evocados auditivos lo que nos permite es evaluar ya toda la vía auditiva, no solamente las estaciones, lo que le dije hace un rato, las estaciones, el oído externo, el oído medio, el oído interno, el nervio auditivo y el cerebro. Nos va a permitir evaluar todas las estaciones y ver dónde puede estar el problema de una sordera en un niño pequeño que no puede hablar, que no puede decir nada. Las pruebas en realidad son indoloras, no fastidian al niño, permiten que el niño esté tranquilo, relajado, ¿correcto? No son pruebas que molesten al niño. Finalmente, ¿qué recomendaciones podríamos hacer en base a la experiencia que tenemos viendo pacientes ya tantos años en sordera? En primer lugar, la primera recomendación que hacemos es que deben haber controles médicos periódicos de la audición. Al nacer, cuando va a comenzar la formación inicial, los preiniciales, es importante hacerles un control médico de la especialidad. Cuando entra la etapa escolar y universitaria, y finalmente cuando uno tiene 40 años, los controles de audición deben ser anuales, si es que la persona tiene, digamos, antecedentes de familiares de sordera, o tiene antecedentes personales, como lo que he mencionado hace un rato,
exposición a ruido o, digamos, está tomando algún medicamento que puede ser ototóxico. Por ejemplo, en la tuberculosis, a veces requerimos algún